Muy bien. Ahora, en la parte de la musculatura, que es lo que más interesa. A ver, las dos primeras imágenes corresponden a la parte anterior, a los músculos de la cara anterior, y la imagen de la derecha corresponde a los músculos de la cara posterior. ¿Ok? Empezamos por la parte anterior. ¿Qué músculos están en la parte anterior del bracito? Los músculos que están en la parte anterior del bracito son los que van a permitir la flexión del antebrazo, ¿no es cierto? Son los que hacen este movimiento de flexión. ¿Cuál es el que está más superficial de todos? El que está encimita, el más conocido, el que tiene dos haces, es el bíceps braquial. El bíceps braquial. Noten que el bíceps braquial tiene una, que es ese que está ahí encimita, tiene dos haces. Un haz, el haz corto, ¿de dónde viene? ¿Dónde nace? En la apófisis coracoides. Y el haz largo, la porción larga, bueno, ahí se está metiendo en el canal, en la corredera bicipital, cubierto de su membrana. Pero en todo caso, el haz largo continúa hasta el borde de la cavidad glenoidea, ¿cierto? Ya, entonces, porción larga, borde de la cavidad glenoidea. Porción corta, apófisis coracoides. Descienden, se une en un solo músculo, el bíceps braquial, y lo que importa es dónde se inserta en la parte distal. El bíceps braquial, ¿dónde se inserta? En la tuberosidad del radio, en la tuberosidad anterior del radio, en el hueso radio. ¿Ya? ¿Qué movimiento hace el bíceps? El bíceps, uno de sus movimientos es la flexión, pero no solo flexiona, el bíceps también hace rotaciones, rotaciones del hombro, ayuda en la aducción, abducción, etcétera. Participa en las rotaciones, en la aducción, abducción, no solamente en la flexión. O sea, no es es un mito, ¿no? El que el bíceps es el que hace este movimiento. No es el más importante. Si levantamos el bíceps, nos quedan dos musculitos más en la segunda imagen. En la segunda imagen el bíceps ha sido retirado. ¿Cuáles son esos dos músculos? El que está arriba, que le estoy jalando flechita, es el coracobraquial, porque nace arriba en la apófisis coracoides, y donde se inserta en la parte distal, en la diáfisis, en la parte media del húmero. Coracobraquial. ¿Qué movimiento hace el coracobraquial? Hace flexión, ayuda en la flexión, y por su posición también acerca al húmero, al tórax, ¿no es cierto? Hace aducción. Hace flexión y hace aducción. Y el otro musculito que está más abajo es el más importante, es el braquial, el simplemente braquial, o a veces le llaman braquial anterior. No es lo mismo que el bíceps braquial, es el braquial anterior o simplemente braquial. Ese músculo sí es exclusivamente flexor. Es el más importante y más potente flexor del antebrazo. El que hace flexión del antebrazo, en todo caso del mismo codo, ¿cierto? Listo. Si quieren, resáltenlo, porque de los tres es el que más flexiona. El braquial anterior. ¿Dónde se inserta el braquial anterior? Bueno, ¿dónde se origina? Arriba, ¿dónde se originó? En la diáfisis del húmero. ¿Y dónde se inserta en la parte distal? No está dibujadito ahí, pero se inserta en la tuberosidad anterior del cúbito. Entonces, el bíceps braquial se inserta en el radio y el braquial se inserta en el cúbito. ¿Quién los inerva a todos estos músculos? A estos tres. El músculo cutáneo. El nervio que hace la flexión del codito, flexión del antebrazo e inerva estos tres musculitos corresponde a ese amarillito que está en la segunda imagen, que es el músculo cutáneo. Ahora, el músculo cutáneo, rama del plexo braquial, noten un detalle. Donde estoy cerrando de rojito, nervio músculo cutáneo. ¿A quién está atravesando en su recorrido? Al coracobraquial. El músculo cutáneo, antes de entrar a inervar a todos, atraviesa siempre al músculo coracobraquial. Es una pregunta siempre posible, ¿no? ¿Cuál es o qué músculo es atravesado por el músculo cutáneo? Coracobraquial, o al revés.
El músculo coracobraquial es atravesado por el nervio músculo cutáneo, ¿cierto? Y termina inervando al mismo músculo, inerva al braquial e inerva al bíceps de pasadita, ¿ya? Esa es la función principal del músculo cutáneo. Vamos a la parte posterior. En la parte posterior, viendo por detrás, ¿cuál es el músculo más importante que tenemos ahí? El tríceps braquial. El tríceps. Voy a poner de azulito. Y como su propio nombre lo dice, el tríceps braquial tiene 3 porciones, por eso es tri. Una porción, esta de acá, donde estoy poniendo la L, es la porción lateral, disculpen, la porción lateral del tríceps. Y el otro extremito, que no sé si alcanzan a ver abajo, donde estoy dejando flechita, es la porción medial. Ambas porciones, tanto lateral como medial, se están originando en alguna parte del mismo húmero. No salen, no atraviesan el hombro. En cambio, esta de acá que le estoy poniendo flecha, esa se llama la porción larga del tríceps. La porción larga del tríceps, ¿dónde se origina? En la escápula, en el borde lateral de la escápula. Entonces, del tríceps, solamente su porción larga viene desde la escápula. Los otros dos, la porción lateral y la porción medial, vienen desde el mismo húmero. Finalmente, los tres se unen en un solo tendón. ¿Y dónde se inserta en la parte distal? La inserción distal del tríceps es en el olecranon del cúbito. La apófisis olecraniana o simplemente el olecranon del cúbito. ¿Ya? Listo. ¿Y quién inerva al tríceps? El tríceps es inervado por el nervio radial. ¿Se acuerdan que el radial junto con el axilar iban por detrás del brazo? Ya, pues el radial dijo, ya pues estoy yendo por detrás, una inervadita de pasada, ¿no? Entonces, el radial se encarga del tríceps. Entonces, los músculos, resumen, los músculos de la parte anterior: bíceps braquial, coracobraquial y braquial anterior. Predomina el braquial anterior, inervados todos por el músculo cutáneo. En la parte posterior, el que hace extensión del antebrazo ya también es el tríceps, inervado por el radial. Hay un musculito chiquito que apoya en la parte posterior también en la extensión del codo, que es uno como triangulito que está ahí abajo, que nace en la parte distal del húmero y se inserta en el radio, en el cúbito, perdón, ahí a lo largo, en la parte superior. Es un triangulito al revés. Ese se llama el anconio. El músculo anconio apoya al tríceps en la extensión del antebrazo. Es un músculo secundario. Ayuda también en la pronosupinación, el anconio. Y por supuesto también es inervado por el radial. ¿Ya? Listo. Entonces ya vamos viendo la función de los nervios, ¿no? El córaco braquial, ¿dónde se inserta? Me pregunto. Ya, acuérdense un par de datos, ¿ah? Cuando hablamos de inserciones, una forma es decir inserción proximal e inserción distal, ¿no es cierto? Pero la forma correcta es origen e inserción. Cuando solamente se refieren a la palabra inserción, se está refiriendo a la parte distal. La parte proximal debe ser origen. En los músculos siempre es así: origen arriba, inserción abajo. Entonces el córaco braquial, para ser muy exactos, en la segunda imagen lo pinto rojito, se origina en la apófisis coracoides y se inserta en la diáfisis, en la parte media del húmero. Un datito es que el córaco braquial, ahí en la zona donde se inserta el córaco braquial, es justamente donde entra la arteria nutricia del húmero. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de osificación, que en la parte media siempre hay un punto por donde entraba el vaso sanguíneo y empezaba toda la osificación? Pues justo ahí se entraba la arteria nutricia. Pero bueno, córaco braquiales, apófisis coracoides y diáfisis del húmero. ¿Ya está? Listo, los musculitos de la parte anterior y posterior con su inervación. Los vasos de esta zona son... vamos a ver sus principales ramas. A ver. Este es el corazón. Bueno, más grande el lado izquierdo, ¿no? Ahí está. Si ese es el corazón, con sus 4 cavidades,
del corazón sale su aorta, que se va para el lado izquierdo, ¿no es cierto? A su aorta descendente. Ya está. Nos ubicamos, ¿no? Y a la aorta, en el lado izquierdo, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, en esa imagen, en la imagen de la izquierda. Para el lado izquierdo tiene que dar sus ramas carotídeas y su rama subclavia. En el lado izquierdo, acuérdense que la rama subclavia, que se va hacia el miembro superior, nace por separado de la carótida, pero de la carótida común, subclavia, pero ambos directamente de la aorta. En cambio, en el lado derecho, para el lado derecho, la aorta primero da un tronco común que se llama tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Y de ese tronco brachiocefálico recién sale la carótida común y la subclavia. Y esta subclavia se va hacia el miembro superior. La subclavia da origen, bueno, está yéndose se va por delante de la escápula, ¿no? La subclavia da origen a la arteria axilar. Y la arteria axilar da origen a la arteria braquial. Esa es la secuencia, es la misma arteria, solo cambia de nombre. La subclavia se convierte en axilar y la axilar se convierte en braquial. ¿En qué momento la arteria axilar se convierte en arteria braquial? A este nivel, en el borde, a la altura del borde del redondo mayor. Ese músculo que está ahí atrás, un rosadito que ven cruzando, es el redondo mayor. A nivel del borde inferior, a ese nivel cambia de nombre y se llama arteria braquial. ¿Ya? La arteria braquial va por delante del húmero, pero noten que da una ramita para atrás, ¿sí? Esa ramita accesoria que va a envolver por detrás al húmero se llama braquial profunda. Braquial profunda, algunos le llaman braquial accesoria, otros le llaman braquial posterior porque se está yendo hacia atrás. ¿Y por qué es importante la braquial profunda o braquial posterior o accesoria? Porque pasa también por el canal de torsión del húmero. ¿Cuál era el canal de torsión del húmero? Era este canal de acá que acompañaba al nervio radial. ¿Se acuerdan de esa imagen? Por detrás del húmero cruzaba el radial, va acompañado de una arteria. Es la braquial profunda. Por lo tanto, una fractura de húmero en la diáfisis puede generar pérdida sanguínea. Sí, porque la braquial profunda se suele ver comprometida. No solo lesión del nervio radial, sino la braquial profunda. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, esa braquial profunda, noten cómo avanza su camino y al final regresa, otra vez vuelve hacia adelante, se vuelve a juntar con la braquial con sus colaterales que forman por todo el camino y terminan formando al final, esas dos ramitas finales que están abajo son la arteria cubital y la arteria radial. O sea, al final, a nivel del codo, la arteria braquial, que regresó con sus colaterales, todas volvieron a hacer fuerza, dio sus dos ramas terminales, cubital y radial, ¿ya? Que es la que ya vamos a ver en el antebrazo y demás. Muy bien, en esta imagen de la derecha, ya para reforzar nada más todo, noten, estamos viendo por detrás, ¿no? Estamos viendo el lado derecho por detrás. Noten, es al revés la imagen, por detrás. Este vendría a ser el lado derecho, el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Que da origen a la carótida común y a la subclavia, ¿cierto? La arteria subclavia se convierte en arteria axilar, y la arteria axilar se convierte en arteria braquial. ¿A qué nivel se convertía en braquial? Dijimos, a nivel del borde inferior del redondo mayor, una vez que cruza el redondo mayor. Ya. Y ahí está la braquial que se va hacia adelante. Estamos viendo la parte posterior. Noten que en su camino, aquí todavía no se llama arteria braquial, aquí todavía es axilar. La arteria axilar da ramas circunflejas, o sea que envuelven al cuello y la cabeza del húmero. Esas ramas circunflejas pueden ser una circunfleja posterior, porque está pasando por detrás del húmero, o puede ser una circunfleja anterior, porque está yendo por delante del húmero y lo envuelve. ¿Quién irriga entonces la cabeza del húmero y la articulación en general? Las arterias circunflejas, posterior y anterior, ¿ya? Que son ramas de la arteria axilar. Entonces, ya solo para ponerle nombrecito, la arteria es, voy a ponerlo de negro para que se vea, la arteria subclavia se convierte en arteria axilar y la arteria axilar da sus ramas circunflejas.
posterior y anterior, ¿ya? Y la arteria axilar, a la altura del redondo mayor, como vimos, se convierte en arteria braquial, ¿no es cierto? Listo, ya está. Muy bien, vamos bajando, llegamos al codito. En el codito vemos las imágenes de la izquierda. En la imagen, a la izquierda hay dos imágenes, ¿no? Una arriba y una abajo. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior, ¿ya? Estamos viendo el codito del lado derecho, ¿no? Por delante y por detrás. Bien, en la parte inferior del húmero, este es el húmero, la parte distal, termina en sus dos cóndilos. Los cóndilos son las dos pelotas en las que termina, ¿cierto? Hay un cóndilo del lado medial y hay un cóndilo lateral, ¿cierto? ¿Por qué decimos que este es el lado lateral? Porque ahí está el radio. El radio siempre está hacia afuera y el cúbito está hacia adentro. Entonces, cóndilo medial y cóndilo lateral. Pero más que usar los términos cóndilo medial y lateral, se usa el término cóndilo y tróclea. Cuando hablamos de cóndilo y no le dicen medial o lateral, debe referirse a esta pelotita de acá, a ver, lo pinto rojito, a esta pelotita, que es la que articula con la cabeza del radio. A eso se le llama el cóndilo. Y a esta otra estructura más grande que articula con el cúbito, como esa articulación era de qué tipo vimos en articulaciones, troclear, a esa estructura se le llama la tróclea. Por eso, en la parte baja del húmero hablamos del cóndilo y la tróclea. El cóndilo del lado radial y la tróclea del lado cubital. Evidentemente, tanto el nervio radial y el nervio cubital pasan junto a esas estructuras, ¿no es cierto? Por eso cuando les preguntan ¿qué nervio se lesiona cuando hay fractura de la tróclea? O de la epitróclea, para ser más exactos. La epitróclea es lo que está por epi, encima, ¿no? Epitróclea. Este cachito de acá es la epitróclea. Este chinchoncito es la epitróclea. Y este chinchoncito chiquitito de acá, ¿no se ven la puntita? Es el epicóndilo. Epi nomás, porque están encima. Cuando se fractura el epitrócleo, lesiona el nervio cubital, y cuando se fractura el epicóndilo, lesiona el nervio radial. ¿Cierto? Listo. Muy bien. El cóndilo articula con la cabecita del radio, es como un platito. ¿Qué tipo de articulación era esta de acá? La del húmero con la cabeza del radio. Era una articulación elíptica, elipsoidea, condílea, de ahí viene el nombre, por eso es cóndilo. ¿Y qué tipo de articulación era la tróclea con el cúbito? Es una tróclea, ¿no es cierto? Es la articulación troclear o en bisagra, y de ahí viene el nombre de tróclea de esto. ¿Ya? Y de costadito, la cabeza del radio, este rodetito de acá, también articula con el cúbito. Si ven, gira, ¿no? Uno sobre otro. ¿Cómo se llamaba esa articulación? En pivot o trocoide. Por eso en el codo se reconocen tres articulaciones: condílea, troclear, las verticales, y la horizontal, la trocoide o pivot. ¿Ok? Listo. Por cierto, en esta parte que estoy pintando de rojito, en el radio, está la tuberosidad anterior del radio. ¿Quién se insertaba ahí? El bíceps. Y en esta parte está la tuberosidad anterior del cúbito. ¿Quién se inserta ahí? El braquial anterior, ¿cierto? En esas dos tuberosidades se insertan tanto braquial anterior como bíceps respectivamente. Y hay un detallito acá que hay que conocer, que es esta puntita, no sé si alcanzan a ver, aunque no está muy puntiagudo en el esquema, pero esta puntita del cúbito, ¿cómo se llama? La apófisis coronoides. Coronoides. Se ve mejor en la imagen de la derecha, notan esta puntita de acá. Esa es la apófisis coronoides. Y ahí se ven las dos tuberosidades, ¿no? Ya. Es importante reconocer a la apófisis coronoides porque erróneamente muchos piensan que la arteria braquial, que el músculo braquial se inserta en la apófisis coronoides, y eso no es real. El músculo braquial se inserta en la tuberosidad anterior. En la imagen de la derecha se ve mejor. Acá se inserta el braquial, no en la puntita. Pero una vez vino un examen, por ejemplo, que decía ¿dónde se inserta? Inserciones distal, ¿no? ¿Dónde se inserta dónde se inserta el bíceps braquial? Y no estaba la clave de tuberosidad anterior del cúbito, pero estaba apófisis coronoides, que es esa puntita de acá.
Caballero, pues tienen que marcar eso, era lo único, lo más cercano que había. No van a marcar radio, ¿no? Es un error que se suele cometer, ¿ya? Listo, esa es la articulación del codito por delante. Y por detrás, viéndolo por detrás, ahí está el radio, el cúbito, y noten que el cúbito tiene en su extremo superior, por detrás, el olecranon. Y el olecranon entra a la fosa olecraniana del húmero, ¿no es cierto? Este es el olecranon. ¿Quién se insertaba acá en el olecranon? ¿Lo vimos hace un ratito? Por detrás, el tríceps. Justamente el tríceps es el que se inserta ahí en el olecranon. Jalen la flechita, olecranon. ¿Ok? Listo. Ya está. Los gimnastas, físico-culturistas, esto cuando están así ejercitando tríceps, ¿no? Agarran sus pesas, lo llevan atrás de la nuca y para ejercitar su tríceps, haciendo extensión del antebrazo, extensión del codo. A veces le mete tanto peso que el tríceps se tracciona acá y arranca el olecranon, crack. O sea, el músculo es más fuerte al final que el hueso muchas veces y termina arrancando el olecranon. Fue una lesión muy común de los fisicoculturistas, ¿no? Cuando se meten mucho peso en su ejercicio de tríceps. O no sé si han visto estos, en la tele salen estos retos que a veces, las cosas raras, donde salen unos portachones jalando unos camiones gigantescos, agarran y ponen y jalan su camión. Se fracturan también el olecranon. Entonces por contracción del tríceps. Muy bien, vamos bajando. El antebrazo tiene estos dos huesitos, el cúbito y el radio. El cúbito es un poquito más largo que el radio, ligeramente más largo, pero es porque por su apófisis, por su olecranon, ¿no? Su olecranon que le da un poquito más de longitud, ¿ya? El cúbito es un poquito más largo. Ya hemos visto que se articulan en la imagen, vamos a poner imagen 1, imagen 2, imagen 3. En la imagen 2, tiene una articulación de costadito ¿de qué tipo? Trocoide, ¿no? En pivots. Esa corresponde a la articulación radiocubital proximal, porque también hay una articulación radiocubital distal. El radio con el cúbito se articulan arriba y abajo, proximal y distal. Fácil, ambas son trocoides. Ambas son en pivot, como vimos hace un rato. ¿Y por qué? Porque justamente eso les permite hacer el movimiento típico de ¿cómo se llama? Pronosupinación, ¿ya? Cuando gira uno encima de otro, pronosupinación. Y hay una membranita que une a los dos, que está ahí de color rosadito. Esa membrana a lo largo se llama la membrana interósea. Muy bien. Hay una palabrita que acá deben recordar. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de sincondrosis y sínfisis? A ver, recordando qué cosa era sincondrosis. Cuando dos huesos están unidos por cartílago y alino, ¿no es cierto? Sincondrosis. Y cuando se decía sínfisis, de fisis, cuando era fibroso, cuando el cartílago era fibroso. Y cuando dos huesos están unidos por membranas, ¿cómo se llama? Sindesmosis. Entonces, esa membrana interósea corresponde a una sindesmosis, porque es tejido conectivo membranoso que está uniendo, aproximando dos huesitos. Entonces son los tres términos finalmente que deben recordar, ¿no? Sinartrosis, sínfisis y sindesmosis, de las estructuras blandas que unen los huesitos. ¿Ya? Listo. En el codito deben reconocer la fosa del codo. Así como hay una fosa poplitea detrás de la rodilla, el codo también es una fosa. Que a diferencia de la rodilla, que era, ¿se acuerdan en la rodilla, cuáles eran? En la rodilla, la fosa poplitea tenía una forma de rombo, ¿no es cierto? La fosa poplitea es romboidea, eso lo vamos a ver en miembro inferior. La fosa del codo es triangular, es un triángulo invertido. Lo voy a dibujar un ratito solo para reconocer los límites, de ahí lo borro. La fosa del codo tiene como límite superior, de acá, esa línea horizontal que une la epitróclea con el epicóndilo. Esas dos bolitas, estos dos nuditos que tienen en el codo los costaditos, o sea, en la imagen de
En la imagen de la izquierda, abajo, este de acá, flecha negra, con este de acá. Esas dos bolitas, epitróclea y epicóndilo. ¿Ya? Esa es la línea horizontal. Y los límites inferiores son este borde de acá, amarillo que estoy pintando, que es el borde superior de ese músculo medio diagonal que es el pronador redondo. Y hacia el otro lado es el otro límite que corresponde al borde de ese musculito que es el braquio radial. Lo voy a borrar ahorita todo, solamente para reconocer los límites. Este es el pronador redondo, porque hay un pronador cuadrado más abajo, y este de acá es el braquio radial. Hacen los límites de la fosa del codo. Y esa fosa se termina dividiendo en dos partes, una fosa lateral y una fosa medial. ¿Quién los divide? Vean el bíceps y el braquial cómo se están dividiendo. ¿Este músculo qué es? Está cortado, es el más superficial de todos. Es el bíceps. Este bíceps debió irse hacia el radio, en dirección al radio, pero lo han cortado para que se vea la fosa. En cambio, este que está al fondo es, ¿quién estaba debajo del bíceps? El braquial, ¿cierto? Entonces, esos dos tendones, de esos dos músculos, del bíceps braquial y del braquial anterior, dividen a la fosa en una fosita lateral y una fosa medial. ¿Ya? Lateral y medial. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es lateral y cuál es medial en esta imagen, más allá de los nervios? Por la posición del pronador, por la posición del braquio radial, ¿ya? Esos musculitos del antebrazo, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, reconocen que el codito tiene dos fosas. Cuando les hablan de la fosa lateral, ¿qué estructura contiene la fosa lateral? Principalmente este nervio, que es el nervio radial. Es el principal contenido, ¿eh? El nervio radial. En cambio, en la fosa medial, en la fosa interna del codo, ¿quién está? El nervio mediano, y acompañado de la arteria braquial. ¿Ya? Pues pregunta muy, muy común también esto. Así como zona poplitea, también codito. Mediano y radial son los dos nervios. ¿Por qué no se ve el cubital acá? Porque es un error también muchas veces pensar, como todo es lado cubital, lado radial, a veces dicen, en la fosa lateral el nervio radial y en la fosa medial el nervio cubital. ¿El nervio cubital se ve en la fosa del codo? No, porque el nervio cubital pasa por detrás del codo. ¿Se acuerdan de esta imagen? Este es el radial, ¿cierto? Ahí está pasando junto a su epicóndilo. Este es el mediano, y el cubital, noten, se esconde detrás de la tróclea. Y está en puntos suspensivos, ¿lo ven? Pasa por detrás. Entonces, concepto, el nervio cubital no pasa por la fosa del codo, solamente el mediano y el radial. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué cosa deben recordar de acá? Que bueno, el nervio radial pasa por la fosa lateral del codo, y el nervio mediano por la fosa medial del codo, acompañado siempre el mediano de su arteria braquial. ¿Ya? Listo. Y los límites, por favor, del triángulo, de la fosa del codito. Límite superior, ¿cuál era? La línea que une el epicóndilo con la epitróclea, esa línea horizontal, el braquio radial y el pronador redondo. Esos tres son los límites. ¿Estamos? Ya está. Fosa del codito. Y vamos a la parte un poquito más pesada para muchos, que es el antebrazo. El antebrazo. Aquí la imagen sí puede que no nos ayude del todo, pero vamos a tratar de, sobre todo el de la izquierda, que ha salido con un contraste medio, con poco contraste. El de la derecha sí está bien. A ver. Las dos imágenes de la izquierda corresponden a una visión anterior del antebrazo, y las dos imágenes de la derecha corresponden a una visión posterior. O sea, en los de la izquierda estamos viendo el antebrazo por delante, del lado palmar, y en los de la derecha estamos viendo el antebrazo por detrás, del lado del dorso de la mano, ¿no? Ya está. Ahí sí tenemos que recordar cuáles son los músculos que participan, que se encuentran en cada uno de ellos. Concéntrense en los dos primeros, que es la parte anterior. Hay dos imágenes. El de la izquierda corresponde al plano superficial, o sea, lo primerito que vemos, lo más externo.
En cambio, la segunda imagen corresponde a un plano profundo. ¿Ya? Muy bien. Ubíquense bien que estamos viendo de qué lado. Aquí está el pulgar, ¿no? O sea, si estamos viendo la cara anterior y ese está el pulgar, estamos viendo el miembro superior derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, en la segunda imagen seguimos viendo la cara anterior, pero el pulgar está del otro lado, por lo tanto estamos viendo el lado izquierdo. ¿Sí? Hay un poquito que puede confundir. Pero bueno, vamos a ver uno por uno. ¿Cuáles son los músculos de la parte de la cara, los músculos superficiales de la cara anterior? Los primeros músculos que se ven son estos de acá. Este gordote, ¿cómo se llama? Este es el mismo músculo que hemos visto acá. Acá. El braquio radial. El braquio radial. Que obviamente se va a ir hasta la muñeca, hasta el carpo incluso, para hacer movimientos de flexión de la muñeca. Entonces, le jalamos un nombrecito. Ese es el braquio radial. ¿Ya? Braquio radial. Y hacia el otro lado, noten que hay, no sé si alcanzan a ver, hay tres músculos, tres paquetes musculares largos. 1, 2, 3. ¿Sí se alcanza a ver, no? Ya, tres paquetes musculares. 1, 2, 3. Vean. Los tres flexionan el carpo, porque los tres están naciendo, nacen en esta parte del húmero, en la epitróclea, y los tres están en dirección hacia el carpo. Uno de ellos está yendo hacia el lado radial, el pulgar es el lado radial, ¿no? Y el otro extremo está yendo hacia el lado cubital. Y el del medio está, si se dan cuenta, está distribuyéndose entre todos lados. Los tres son flexores, los tres. ¿Cómo se les llama entonces? Este de acá, el que está más tirado para el lado radial, se llama el flexor radial del carpo. Fácil. Y al otro extremo, el tercer musculito, al otro extremo, vean bien de dónde he jalado la flechita. Este de acá viene a ser el flexor cubital del carpo, ¿no es cierto? Porque está en el lado cubital del antebrazo. Acuérdense que el pulgar es el lado radial. ¿Ya? Entonces, flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. Y entre los dos hay uno que se llama flexor largo del carpo. Flexor largo del carpo. Los tres son flexores del carpo y sus nombres son sencillos: flexor radial, flexor cubital y flexor largo. Y los tres nacen de esta bolita del brazo que está del lado cubital, ¿no es cierto? De la epitróclea. De la epitróclea. De la epitróclea. Esta bolita de acá es la epitróclea. Flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y flexor largo del carpo. Evidentemente el braquio radial que está al otro lado no nace en la epitróclea, nace en el epicóndilo, ya también al otro lado, ¿sí? Listo. ¿Quién más se ve en esta imagen superficial? Si retiramos, no sé si alcanzan a ver un musculito acá atrás, que incluso por aquí un cachito se ve, o sea, está cruzando todo. Es el pronador redondo, el músculo pronador redondo. ¿Ya? Este de acá es fascia, ese blanquito es fascia. El pronador redondo. Pronador redondo. Entonces, cuando les pregunten qué músculos nacen en la epitróclea, en esa apófisis, son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, el flexor largo del carpo, porque también hay un flexor corto que está más abajito, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Ese flexor corto en realidad es este de acá, uno chiquitito que está acá, no es el pronador cuadrado, es uno más pequeñito. ¿Ya? Listo, esos son los músculos superficiales. Ahora,
en la parte profunda, si levantamos todos esos músculos que están superficiales, nos vamos a encontrar con otro grupo de musculitos. Entre ellos, el flexor profundo de los dedos. El flexor superficial y el flexor profundo. Les decía que el contraste no ayuda mucho acá, pero acá noten que hay haces que van todos al carpo, ya no van a flexionar el carpo precisamente, sino noten los tendones están yéndose hasta los dedos, ¿ya? Esos corresponden a los flexores de los dedos, flexores comunes de los dedos, y hay dos grandes grupos acá, el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Listo. Y entre ambos hacen flexión de las falanges de los deditos. Muy bien. Y otro musculito que está oculto por ahí adentro es el pronador cuadrado. Listo. Entonces, en la cara anterior, de afuera hacia adentro, ven los flexores, cubital radial y el largo, y el braquio radial, que está al otro extremo, y hacia adentro los flexores superficial, flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado. Ya esto es algo que sí hay que practicarlo bastante, memorizar qué músculos se encuentran en la cara, superficiales y profundos. Y en la parte posterior del antebrazo, o sea, ya en el dorso, estamos yendo en la parte de atrás, si estamos viendo el dorso y este es el pulgar, en la tercera imagen, ¿qué lado estamos viendo? El lado derecho, ¿no? El lado derecho. Muy bien. Listo. ¿Qué músculos vemos ahí? Si en la cara anterior todos eran flexores, en la cara posterior ya también la mayoría son extensores. La mayoría son extensores. Y aquí tenemos, por ejemplo, este musculito de acá. Estos dos de acá son los extensores extensor del carpo, en este caso. Los extensores del carpo. Extensores del carpo. Y más profundos tenemos a los extensores de los dedos. ¿Ok? Extensores del carpo y extensores de los dedos. Y hay un musculito más, este de acá, que nace ya también en el epicóndilo, que es el supinador. No son muchos. Todos son extensores del carpo, extensor largo, extensor corto, extensor del pulgar, extensor propio del meñique, extensor propio del índice. Todos tienen sus musculitos y extensores de los deditos y el supinador. Entonces, conclusión, para que esto sea bastante sencillo. En la cara anterior, la mayoría de músculos se originan en la epitróclea y casi todos son flexores. El único de la cara anterior que no se originó en la epitróclea es el braquio radial, ¿cierto? Este que le estoy poniendo flechita azul. El resto son flexores y todos nacen en la epitróclea. Entonces, en cambio, los de la cara posterior ya también nacen en el epicóndilo del lado radial y la mayoría son extensores y supinadores. Ya, para que lo tengan así como una regla básica. Entonces, por delante, flexores y pronadores y nacen en la epitróclea, y por detrás, extensores y supinadores y nacen en el epicóndilo, como una regla muy, muy práctica. Porque sí les van a preguntar qué músculo se origina en la epitróclea, qué músculo no se inserta o se origina en el epicóndilo. ¿Ya? Listo. Esta partecita, síganlo.